El arcángel Miguel se enfrentó a Satanás en dos ocasiones distintas. El primero de ellos ocurrió en relación con el cuerpo de Moisés, como se describe en el versículo 9 de Judas. Este evento es único en la Biblia y no se menciona en ningún otro lugar de las Escrituras. Miguel tuvo un enfrentamiento con Satanás por el destino del cuerpo de Moisés, aunque los detalles exactos de este conflicto no se especifican en el versículo 9 de Judas. Es importante señalar que, aunque era arcángel, Miguel no se atrevió a pronunciar una maldición contra Satanás, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Este episodio está narrado en Judas y plantea la posibilidad de que Satanás quisiera conocer el lugar de sepultura de Moisés, tal vez con la intención de construir allí un santuario. Esto podría llevar a los israelitas a un culto idólatra a los huesos de Moisés, considerándolo como un representante angelical del pueblo de Israel. En este contexto, Miguel trabajó para preservar al pueblo de Israel de la idolatría, manteniendo en secreto el lugar de sepultura de Moisés. Vale recordar que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida debido a su desobediencia a las órdenes divinas en las aguas de Meribá. Aunque condujo a los israelitas hasta las fronteras de Canaán, no se le permitió entrar a esa tierra. Al final de su vida, Dios le permitió a Moisés ver la tierra por la que había salido de Egipto. Subió al monte Nebo en las llanuras de Moab y allí entregó su espíritu a Dios. La Biblia afirma que Dios enterró personalmente a Moisés, convirtiéndolo en el único individuo en la Biblia que recibió tal honor. El lugar de sepultura de Moisés sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, ya que Dios escondió intencionalmente su tumba para evitar que se convirtiera en un santuario. Es importante resaltar que, aunque Miguel es arcángel, no se atrevió a reprender presuntuosamente a Satanás, dejando esta tarea a Dios. Miguel es presentado en la Biblia en los libros de Daniel, Judas y Apocalipsis como un guerrero celestial que pelea batallas espirituales. El término arcángel denota su posición de alto rango entre los ángeles. Si bien la mayoría de los ángeles en la Biblia son retratados como mensajeros, a Miguel se le describe como alguien que confronta y resiste a los espíritus malignos y a los principados. El propio nombre Miguel sugiere la pregunta, ¿quién es comparable a Dios? Miguel es presentado por el profeta Daniel y, aunque tiene importante autoridad, demuestra total sumisión al Señor al negarse a emitir juicios de manera arrogante, prefiriendo anunciar la reprensión del Señor, como vemos en Zacarías 3 versículo 2, donde el Señor reprende a Satanás por sus acusaciones contra Josué, el sumo sacerdote. Esto resalta la humildad de Miguel ante Dios. Los ángeles justos tienen una jerarquía que implica sumisión a la autoridad. Cuando consideramos lo poderoso que es Miguel, su sumisión se vuelve aún más impresionante y maravillosa. El arcángel Miguel claramente no basó su lucha contra el enemigo en su propia autoridad, sino que habló en el nombre del Señor. Esto demuestra que la sumisión no pretende disminuir la fuerza, el propósito o el valor de un individuo. Incluso el arcángel Miguel reconoció su papel y posición con reverencia. Lucifer, antes de su caída, había sido creado como la criatura más elevada y privilegiada. Satanás pertenecía a la clase de los querubines, que son seres angelicales de orden elevado, llenos de sabiduría y perfección en belleza. Las expresiones sello de perfección y lleno de sabiduría y perfección en belleza indican que él fue el pináculo de la creación. No solo era un líder ungido, sino que también fue llamado 2 veces el querubín guardián y protector. Esto puede referirse a su papel como guardián del honor y proclamador de la gloriosa presencia y santidad de Dios. Parecía estar en la misma presencia de Dios, caminando entre piedras de fuego. A pesar de su caída, Satanás todavía mantuvo una gran dignidad y su poder e influencia fueron significativos. Este pasaje nos enseña que debemos aprender a inclinarnos ante Dios. Muchos cristianos todavía no comprenden plenamente la importancia de la sumisión a Dios. Nosotros, como criaturas, debemos reconocer que Dios es el Creador y no tenemos derecho a cuestionar sus acciones.
Si bien todos enfrentamos dudas en nuestra fe, es fundamental reconocer que Dios es tanto el Creador como el Redentor y que Él se preocupa por nosotros. En resumen, la sumisión del arcángel Miguel ante Dios resalta la importancia de la humildad y la obediencia, incluso para seres poderosos como los ángeles. La caída de Satanás nos recuerda que la rebelión contra Dios tiene consecuencias graves, independientemente de cuán alta sea la posición que uno ocupara originalmente. Dios es exaltado, santo y justo. Él nunca comete errores y todo lo que hace está bien. Por tanto, podemos confiar completamente en Él. Reconocemos su autoridad y valoramos su persona. Cuando los seres humanos sean llamados a rendir cuentas, el Señor Jesucristo dirá: «Me llamaste Señor, Señor, pero no hiciste lo que te ordené». Cada uno fue por su camino e hizo lo que le parecía bien. Esto refleja la condición de la humanidad. ¿Qué ejemplo es el arcángel Miguel para nosotros? No importa cuáles fueron los planes de Satanás, sabemos que no pueden ser buenos, porque roba, mata y destruye. Aunque estas estrategias no parezcan sutiles, Satanás tiene el poder de hacer sutiles incluso el robo, la muerte y la destrucción. Tiene la capacidad de robar la palabra de Dios del corazón de cualquier persona, haciendo preguntas como ¿Dios realmente lo dijo? Según este relato, Miguel sale en defensa de Moisés, demostrando celo y coraje de espíritu recto, diciéndole a Satanás: «El Señor te reprenda». Además, estalla la guerra en el cielo, con Miguel y sus ángeles de un lado, y el dragón, Satanás, y sus ángeles del otro. Esto sucede en medio de la tribulación, como se describe en Apocalipsis 12 versículos 7 al 9. Sin embargo, Satanás y sus seguidores no fueron lo suficientemente fuertes y no prevalecieron, perdiendo su lugar en el cielo. El gran dragón, Satanás, es arrojado a la tierra, junto con sus ángeles. Pero esta no es su derrota final. Más adelante, en Apocalipsis 20 versículos 1 al 3, un ángel con la llave del abismo apresa a Satanás y lo encadena por 1000 años, arrojándolo al abismo y sellándolo para que no pueda engañar a las naciones hasta el fin de estos 1000 años. Después de eso, será puesto en libertad por un breve periodo. Al final, Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Juan, en su descripción, se refiere a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Después de la batalla fallida, este es el destino final de Satanás. Estos pasajes resaltan la inevitable derrota de Satanás y la victoria final del Señor sobre el mal. Nos enseñan a confiar en Dios, reconociendo su autoridad y valorando su justicia. Satanás, junto con la bestia y el falso profeta, es juzgado y atormentado para siempre, como se mencionó al comienzo de los 1000 años. Esto está registrado en Apocalipsis 12 versículo 10, donde una gran voz en el cielo proclama que ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios, junto con la autoridad de su Cristo. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche, ha sido expulsado. Él es el mismo que continuamente presenta acusaciones de conducta pecaminosa contra ellos ante Dios día y noche. Los creyentes perseguidos vencieron al maligno por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, permaneciendo fieles a él. Sellaron su testimonio con su propia sangre. Triunfaron porque confiaron en el sacrificio del Cordero y testificaron de él, incluso cuando enfrentaron la muerte. Así que los cielos podrán alegrarse por la partida del dragón, pero esta es una noticia terrible para la tierra y el mar. Satanás sabe que su tiempo es limitado, y por eso está decidido a desatar su furia al máximo. Es importante señalar que Satanás no se encuentra actualmente en el infierno, aunque está en camino hacia ese destino. La principal forma en que Satanás ataca al pueblo de Dios es a través de la blasfemia y actúa como acusador de nuestros hermanos. Sin embargo, los creyentes tienen un abogado divino ante Dios, que es Jesucristo. Como dice un Juan 2 versículo 1,
hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan 10 versículo 11. Él conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Juan 10 versículo 14. A lo largo de los siglos, los creyentes han usado una estrategia triple contra los ataques de Satanás que involucra protección, confesión y coraje. Primero, la protección de los cristianos es la sangre de Cristo, derramada por sus pecados. Sin la sangre de Cristo, una persona sigue siendo vulnerable a Satanás. En segundo lugar, la confesión es fundamental para los cristianos. Deben confesar sus pecados y buscar la misericordia y el perdón de Dios. Finalmente, es necesario coraje para resistir los ataques del diablo. Los creyentes deben permanecer firmes en su fe, confiando en Cristo como su abogado y buen pastor, sin importar las circunstancias. Es importante recordar que la exitosa defensa de Jesús contra las tentaciones de Satanás se basó enteramente en el uso de la palabra de Dios. Además, la valentía del cristiano se evidencia en el amor a Jesús, que es más grande que la vida misma. Los creyentes no amaron sus vidas hasta la muerte. Satanás, a su vez, nunca descansa ni se cansa en sus repetidos ataques contra el pueblo de Dios. Para los cristianos, la guerra espiritual no es solo un tema de discusión interesante, sino algo que afecta sus vidas diariamente. Aquellos que ven esto como una cuestión meramente teórica pueden ser vulnerables a la derrota espiritual. Los buenos soldados de Jesucristo reconocen que Satanás está constantemente al acecho, buscando a quien devorar, como se menciona en 1 Pedro 5 versículo 8. Miguel y las fuerzas celestiales derrotan al dragón y Satanás es arrojado a la tierra, donde se enfurece. Se propone hacer la guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran firmemente al testimonio de Jesús. Esto se relata en Apocalipsis 12 y 17, donde el dragón se enfurece contra la mujer y va a pelear con el resto de su descendencia, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aunque la confrontación espiritual es algo que a nadie le gusta, es necesario corregir, purificar y unificar a la comunidad. Sin embargo, además de Miguel, hay otros ángeles y propósitos en la Biblia. La guerra espiritual es una realidad que enfrentamos en nuestras vidas diariamente, y nuestra valentía, basada en el amor de Jesús y la palabra de Dios, es esencial para superar estos desafíos. Además, si busca prosperidad y satisfacción en todas las áreas de su vida, considere explorar el libro Prosperidad con Dios para un viaje de transformación. Fortalecer tu fe en Dios y ponerla en acción puede llevarte a una vida más próspera y abundante. Te agradezco tu atención y te invito a dejar un me gusta si este contenido te resonó. Si quieres seguir recibiendo inspiración y conocimiento, no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido edificante. Que la paz y la prosperidad te acompañen en tu viaje espiritual y personal.